Ya vamos a partir, veo que está lleno este salón. Me encanta vernos acá todos reunidos. Así que, bueno, muy bienvenidos a todos los que están acá acompañándonos y a aquellos que están desde el streaming. Y la verdad es que no es muy grato poder estar acá compartiendo con ustedes y pudiendo conversar de lo que realmente nos importa y nos importa que ustedes también conozcan. Y en ese sentido, claramente creemos que las inversiones no tienen fronteras. Y esas fronteras se potencian cuando tenemos presencia local y un conocimiento regional importante. Y justamente para tomar buenas decisiones en materia de inversión y entender cómo está el mundo y cómo está Chile, es importante tener conversaciones interesantes y hoy día tenemos es un honor poder tener este invitado, José de Gregorio. Por favor, les pido un aplauso. Tengo acá un torpeo porque el currículum es gigante, doctor en Economía del MIT, ingeniero y máster en Ingeniería de la Universidad de Chile, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile hoy día, fue triministro, presidente del Banco Central y por supuesto un experto en nuestro país en materia de economía, pero también en el mundo. Y la idea es que él pueda hacer una presentación que detone preguntas, porque ustedes también son protagonistas hoy día de esta conversación y la idea es que ustedes en sus mesas tienen un QR donde pueden hacernos llegar las preguntas que quieran hacerle a José y luego aquellos que están desde el streaming pueden hacerlo desde su pantalla. En el lado derecho tienen una botonera donde dice preguntas que también vamos a estar recogiéndolas. La intención es que podamos tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que ustedes nos hagan y así poder tener un buen panorama económico para tomar las mejores decisiones en materia de inversiones. Así que sin más, los dejo con nuestro protagonista de hoy día, José de Gregorio, por favor, adelante. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Bueno, y yo lo que voy a hacer es hablar un poquito, como siempre, hablar un poquito del mundo, después algo en la región, que bien, las regiones tienen hartas cosas comunes para tratar de entender lo que pasa y después de Chile en particular, que yo creo que es lo que más nos interesa a todos. Esto es lo que más me gusta presentar el mundo, para hablar un poquito del mundo. Este es el mundo desde el año 80, cuánto crece, más o menos al lado derecho uno ve, ha tenido un par de caídas feas desde el año 80, tuvo la crisis, ¿no es cierto?, Volcker a principios de los 80, crisis de la deuda, una caída pequeña. América Latina se vino al suelo, ¿no es cierto?, porque teníamos un montón de distorsiones y problemas, ¿no es cierto? Después viene la crisis financiera internacional, otra caída importante, ¿no es cierto? El mundo cae casi entre 2 y 3%. Acá logramos zafar y yo creo que un tema bien importante siempre para ver las cosas buenas, pues siempre pensamos... Tuvimos COVID, que la línea roja del PIB mundial no se ve tan especial. En COVID pasamos en promedio en el mundo 3 meses en full confinamiento, en full. Y las estimaciones he tratado de ver 6 meses, el promedio, que la gente estuvo encerrada. Nosotros se nos olvida, pero los días jueves esperábamos con ansia para saber si pasábamos a la fase 4, para poder caminar 2 horas por el Cerro San Cristóbal, que nunca había de tanta gente, parecía procesión, ¿no es cierto? Y todo, eso fue la vida que tuvimos. Y el mundo, el año 2019 produce 100 y el 2020, con todo el colapso, con todo lo que pasa, produce 97. Para mí es una cuestión impresionante. O sea, realmente la capacidad de resiliencia, estar 6 meses encerrado, poder trabajar igual, ¿no es cierto?, poder producir 3% menos. Chile 6, depende de los países, ¿no es cierto?, y mucho depende de su confinamiento, pero es realmente impresionante y habla muy bien de la capacidad de resistencia del mundo. O sea, es algo que nosotros pensábamos que iba a colapsar. Los gobiernos actuaron de muy buena manera. ¿Por qué? Porque empezaron a dar crédito. Era una crisis de crédito. Era una crisis de deuda porque todo el mundo, ¿qué fue lo que pasó? Sacaron los flujos. La única manera de soportar cuando no hay flujo es con deuda. Y los gobiernos dieron deuda, los bancos centrales provieron toda la liquidez necesaria y el mundo ha logrado pasar. Y así es como seguido. Siempre hay riesgo. Mis colegas siempre tienden a decir que hay muchos riesgos para que los vuelvan a invitar, para ver qué pasa con los riesgos. Yo soy en eso como medio al revés, digo la verdad, que el mundo es increíble. A pesar de todo y de todo el malestar, resistimos cualquier cosa. Y vamos a seguir eso. Esto es lo último del Fondo Monetario. El crecimiento del mundo, en términos gruesos, estos son tecnicismos, corregido a PPP, que cuando uno le da más peso a China, el crecimiento está poquito arriba de 3.
es el crecimiento del mundo. Cuando uno lo hace a promedio de precio de mercado, o sea, Estados Unidos pesa mucho más, es cerca de 2,5 a 3. Hay como 0,7 décimas de diferencia. Un detalle, lo que nosotros vemos el mundo entero creciendo a ritmos relativamente bajos, la única parte que es fuerte es Asia. Asia sigue siendo tremendamente fuerte, creciendo a tasas superiores, y no solo China. China crece por debajo, ¿no es cierto?, este año por debajo, y el próximo también crece por debajo del promedio de Asia. Antes siempre tenía un problema porque Asia era todo China, que crecía a 10, hoy día crece a 5, que es lo que deberíamos esperar. Poderoso, todavía hay un montón de conflictos, hay riesgo en el mundo, conflictos geopolíticos, y van a existir, ¿no es cierto? El mundo, después de haberse acabado, ¿no es cierto?, la Guerra Fría, el mundo como que se ordena, y hoy día empieza a haber una división geoeconómica, China, Estados Unidos. Yo también no soy tremendamente pesimista porque la interdependencia del mundo es tal que nadie se atreve a romper los vínculos. Eso es como, no es que esto sea una cosa de voluntad, que somos buenos, no, es que hoy día romper con China derechamente es quedarse sin insumo en Asia, o sea, nadie, y por eso incluso hay guerra y conflictos, pero el comercio sigue, y sigue fluyendo porque la economía mundial es tremendamente integrada. Latinoamérica, malito siempre en torno a 2, ¿no es cierto?, 2,5, menos incluso que Europa emergente. América Latina está cerca de 2, ahí hay algunos años, pero es bastante más débil. Por eso lo que pasa en Chile no es común, es como una América Latina, una región que logró estabilizar, pero que no sabe cómo crecer, y vamos a hacer algunos comentarios. El riesgo que hay hoy día, y desde el punto de vista financiero, cuán rápido va a ser la baja de tasa en los mercados, tiene mucho que ver con la inflación. El mundo vivió un periodo inflacionario inédito. Primera vez que en todo el mundo las inflaciones suben a nivel de 2 dígitos, lo habíamos tenido en los 80, pero había sido Estados Unidos, ¿no es cierto?, y que tuvo otro tipo de ajuste. El mundo entero, por razones de oferta, ¿no es cierto?, porque después de la pandemia hubo muchos problemas del comercio, hubo problemas de producción, más un impulso de demanda muy grande, producto de las ayudas fiscales, del relajamiento monetario, generan inflación. Y el mundo llegó a tener inflación a niveles de 2 dígitos. Esas son solo inflaciones subyacentes en el mundo entero, y la roja es Estados Unidos, ¿no es cierto? La roja excluye Estados Unidos, y la amarilla es servicio, que es donde ha habido más en Chile, en todas partes. La inflación de servicio es la que sigue empujando. ¿Qué es lo que básicamente nos dice este gráfico? Nos dice 2 cosas. Primero, la inflación subió y logró caer. ¿Y por qué logró caer? Porque hay bancos centrales independientes, hay credibilidad en las metas de inflación en el grueso del mundo, y el mundo se desinfla, los bancos centrales empiezan a subir tasas en todos lados. Después vamos a ver qué pasa en América Latina. ¿Y cuál es el problema? La última milla. Sí, lo que nosotros vemos ahora, que la cosa como que no ha seguido cayendo a los niveles que tenía pre-aumento de la inflación, que son en torno a 2-3% las inflaciones. Hoy día estamos con inflaciones en promedio más cerca de 4 o 5, y eso obviamente dificulta, pone duda hasta dónde van a llegar las tasas y cuándo van a llegar las tasas más abajo. Esto es lo que hemos visto nosotros, que es lo que pasa con las tasas largas en el mundo entero. El mundo, y desde el punto de vista de las inversiones, el mundo tuvo un periodo de tasas muy altas en todo el mundo, ¿no es cierto? A mí me gusta partir de los 90, por poner un año, pero era un mundo que era bastante, rentaba bastante ahorrar. Hoy día las tasas de retorno cayeron, y cayeron mucho, y cayeron en todo el mundo. ¿Y por qué? Por fenómenos demográficos, población más vieja tiende a ahorrar más, menores demandas por inversión en el mundo, y eso que hace que en el mundo tuvimos tasas muy bajas. Las tasas subieron, estas son tasas nominales porque hubo más inflación, los bancos centrales subieron las tasas, se están devolviendo. La pregunta que se asentó, y hay grandes debates en economía, lo mejor es, ¿las tasas van a volver a sus niveles anteriores o se van a quedar algo más altas? La verdad es que estamos hablando de un punto de diferencia, 1,5 puntos, no estamos hablando de una cosa así que vamos a ir a 8. No, la pregunta es si el bono del Tesoro se puede quedar en 3,5, una cosa así. No estamos hablando de cosas. Yo creo que va a tender a normalizarse porque los fundamentales son los mismos una vez que la inflación haya caído. Pero hay otros que dicen que no tanto, 1 punto más, medio punto. Pero vamos a seguir en un mundo de tasa baja, lo cual obviamente tiene mucho impacto desde el punto de vista de inversiones, retorno. Los commodities se han despegado un poquito el cobre, que siempre el cobre y petróleo, y que han seguido juntos, muchos por factores de demanda cuando van juntos.
el cobre ha tendido a separarse. ¿Por qué? Porque el mundo está botando la energía a los hidrocarburos, pero sí necesita cobre para poder botarlo. Eso yo creo que es el tema. Es bien impresionante, pero esto es para otra cosa larga, que estamos con precio del cobre a niveles peak, ¿no es cierto? Hoy día, nuestra historia, y en los años 2000, con este precio del cobre, teníamos un superávit fiscal entre 8 y 10 puntos del PIB. Y hoy día estamos con un pequeño déficit. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no es lo mismo? Bueno, es mucho más caro producir hoy día. Pero a pesar de eso también nos quedamos con un gasto un poquito más alto, porque después del periodo de los 2000, de la primera década, de alto precio del cobre, como teníamos perspectivas de mejor precio del cobre, el gasto público subió un par de puntos y eso también tiende a reducir el impacto que tiene sobre nuestras cifras fiscales. Y la otra cosa bien importante, yo me anticipo, aquí voy a hablar de Chile, esto no le pega tanto a la economía chilena como le hubiera pegado hace 10 años atrás. ¿No es cierto? ¿Por qué? La gente dice, pero ¿por qué no le pega tanto a la economía si Chile baila con el cobre? Afortunadamente no, somos bastante más independientes, porque el fisco no gasta la plata, ¿no es cierto? Porque tenemos cosas cambiadas, pero no hay mayor efecto. El cobre tampoco es como la agricultura en Argentina, que todo el mundo se beneficia cuando sube el precio, aquí es bastante más concentrado y son ingresos fiscales, pero hay otro fenómeno que es bien importante. Y después de muchos años yo aprendí de unos estudios que hicieron el Banco Central, de que ¿qué es lo que hacía que Chile bailara al precio del cobre? La inversión. Cuando había buen precio del cobre, se esperaba que el precio del cobre durara 5 años, 10 años, o sea, mejores precios del cobre, mejoran las perspectivas futuras, y se ponían a invertir. Grandes proyectos mineros, que no solo el proyecto, sino que hay una tremenda demanda de construcción, de ingenieros, ¿no es cierto?, de geólogos, qué sé yo, de abogados, y eso empujaba muchísimo la economía. Hoy día eso no pasa, porque la inversión, si bien hay aumentos de inversión, no son tan masivos como antes. Stock market, esto lo tenía, esto es simplemente una broma, nada más, hace 2 semanas tuvimos el gran colapso, a la semana siguiente tenemos el gran boom. La verdad que sí, pasa en los mercados, no hay nada fundamental. Yo le digo, la gente en los mercados tiene que mirar día a día, hora a hora lo que pasa, porque hay que arbitrar. Los economistas miramos con suerte al mes. Normalmente a los 3 meses para andar tranquilo. Lo que pasa en una semana uno tiene que verlo. ¿Qué pasó aquí? Carry trade, demanda por yenes, ¿no es cierto? Cae el dólar, cambian las paridades, se ven abajo la bolsa, hay todas estas cosas, toma de ganancias, stop loss y todas estas cosas, pero se normaliza. Y estamos viendo, hay preguntas de fondo siempre, ¿no es cierto? Si el P/E ratio en Estados Unidos es demasiado alto, todos dicen sí es alto, pero sigue siendo como alto. Bueno, pero no hay mayores. Lo más importante es que vaya a tener repercusiones sobre la economía real. Hay toda una discusión, y hoy día todos preocupados, ¿no es cierto?, de envidia, qué es lo que va a pasar, pero la verdad que desde el punto de vista de la economía real no hay grandes repercusiones. Las caídas de riqueza que representan esto son relativamente menores. Tuvimos caídas de riqueza bastante más fuertes para COVID, para crisis financiera, el mundo la resiste, esto es bastante menor. América Latina, que era donde yo les decía, Argentina como que vale, no vale, pero no. Puede que mejore ahora que está manejada por puros chilenos. Pero, entonces, si los chilenos negocian por Argentina, pero no les digan, porque se pueden enojar en el próximo partido de fútbol, no ganan 5-0 de picado. El resto, cerca de 2%. En promedio, yo siempre pongo ahí el promedio, bueno, ya estaban los promedios anteriores, pero si uno ve América Latina 24-25, Uruguay 3.7-2.9, una economía más chica, hay que siempre tener cuidado. Nosotros somos la economía más grande, 2,5, Brasil lo mismo, Colombia, México, la economía más importante es Perú, lo mismo. O sea que hay como un patrón. Hay 2 cosas que son importantes en América Latina. La primera, y tiene que ver con esto, el éxito inflacionario. América Latina fue una región que hasta el año 2000, Chile hasta el año 94, pero América Latina hasta el año 2000 tenía inflación de 2 dígitos, desde toda la posguerra. No había caso, con explosiones, no hubo país que no tuvo hiperinflación, tal vez Chile no, el 73 hay una discusión si clasifica o no, pero fue altísima la inflación. O sea, todos los países, Chile vivió con 30%, yo le digo a mis estudiantes, a mis alumnos, aquí tengo un ejemplo, ¿no es cierto? Yo les digo, ustedes no saben, pero
muchos crecimos, nuestros padres vivieron con 30% de inflación anual. O sea, acá América Latina conquistó inflaciones bajas, ¿no es cierto? Y tenemos un alza en las tasas de inflación 10, 14% en toda la región. Los países hacen lo que corresponden. Está la línea gris, sube mucho antes la tasa que Estados Unidos, bastante decidido, y tenemos una caída de la inflación bastante importante. Falta la parte final, pero ha sido una conducción más allá de si este mes, el otro, si nos gusta, nos convence, cómo va el ritmo. Lo que han hecho en términos gruesos, Banco Central Independiente, ¿no es cierto? Claro, en Brasil el presidente habla mucho, pero Banco Central Independiente comprometidos con bajar la inflación y ha resultado. El problema es que no crecemos. Ese es como el problema de fondo que tenemos en América Latina, y me voy a referir un poquito más cuando hable de Chile. Tipo de cambio, todo preocupado, estos son promedios, ¿eh? Primero, la línea roja, siempre yo pongo a Chile en rojo, pero el rojo, ¿no es cierto?, en la izquierda, y el negro es el valor del dólar en el mundo, es un índice. Cuando va para arriba el dólar es más caro. Y es notable, siempre yo digo, y cuando la gente me pregunta qué pasa con el dólar, yo digo, depende de lo que pase afuera. Se mueve con lo que pasa el dólar afuera. Cuando el dólar se fortalece afuera, el peso se debilita. O sea, estamos muy, muy amarrados. Y en segundo lugar, como uno quiera ver el tipo de cambio real, que estos datos vienen un poquito rezago, pero como uno quiera ver el tipo de cambio real, en Chile si algo estamos un poquito por arriba de los promedios. ¿Qué me dice eso? Que desde el punto de vista inflacionario, desde el punto de vista de tipo de cambio, no hay razones para pensar que pueda haber un sesgo a debilitamiento del peso. ¿No es cierto? Si algo estamos relativamente débil, debiera, desde el punto de vista de competitividad, todos tenemos un tipo de cambio relativamente alto. Obviamente, de repente se hacen cosas en Chile que el riesgo lo hace subir mucho, y el movimiento diario y semanal, el tipo de cambio puede ser significativo, pero desde el punto de vista de sus fundamentales, no hay muchas razones para pensar de que hay mucha debilidad por delante, salvo lo que pasa en Estados Unidos. Y todo depende de qué va pasando con el dólar en el mundo. Pero, por otra parte, esto debiera aliviar el otro problema que tenemos y la discusión que tenemos, es qué pasa con la inflación. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con la inflación en Chile y las tasas de interés? Las tasas de interés han estado cayendo, el Banco Central ha estado bajando la tasa de interés, el mercado reacciona con tasas más bajas. Todavía tenemos las tasas de los bonos largos un poquito altas, también es lo que está pasando en el mundo. El bono del Tesoro chileno está bastante, el BCU están bastante correlacionados con lo que pasa con las tasas de interés. Somos economía súper integrada al mundo. Y aquí esta es una cosa, no es que estaba trabajando, pero es como la cosa más académica. Es bien impresionante. Chile es una economía súper integrada al mundo. Y es de la economía emergente con más actividad pasivos y activos internacionales. Es decir, somos de la economía emergente, ni comparado con los países avanzados, que tiene más inversiones afuera y donde hay más extranjeros invirtiendo acá. Y somos más resilientes. No sé si ustedes se acuerdan, mi estudiante es muy joven, pero hace 20 años cuando decían, no, abrirse a los capitales extranjeros, vamos a ser volátiles y nos van a pegar y todo. Nada, no pasa nada. No pasa nada, somos súper abiertos, conseguimos financiamiento, zafamos con COVID, zafamos con la crisis financiera y estamos súper abiertos y además, cuando se deprecia el peso, en el neto pierden los extranjeros, porque nosotros estamos cortos en pesos como país, estamos largos en dólares. Entonces nos beneficiamos. Es bien. Ahora las tasas han bajado, de nuevo la discusión, nos vamos a quedar con una prima más alta, el mercado es menos profundo que antes, ¿no es cierto? Con los retiros perdimos una cantidad importante de demanda de papeles, provoca dificultades, sin duda esas son de las cosas que a futuro pueden complicarnos. Respecto a la actividad, y aquí vamos respecto a la actividad, en Chile, el IMASEC está ajustado estacionalmente, porque si no sería lleno, subida y bajada. El IMASEC, toma nota, qué alumno mío. El IMASEC está bien plano. El pic fue en noviembre del 2021 y recién, ahí hay un mes en el que lo pasamos, ¿no es cierto? Hace unos meses atrás y seguimos debajo. Y vamos a crecer este año. La última cifra dice más cargadito a 2 que a 3. Son
detalles, o sea, no es una cosa para decir, siempre los gobiernos hacen competencia, mi gobierno creció más que el tuyo, wichirichi, pero la verdad es que cualquier economista sabe que con los rezagos, con las cosas externas, es imposible evaluar con eso. O sea, es imposible poder decir, un gobierno lo hace bien y si lo hace bien, el otro se va a beneficiar en crecer. Pero no importa si es la política y con el color, pero estamos bastante planchados. La economía, uno vio un repunte y hubo mucho optimismo cuando se dijo que la economía podía crecer mucho y este gobierno va a batir récord, ¿no es cierto?, hacia fines del año pasado, principios de donde uno iba a hacer, pero la verdad que nosotros tenemos una economía que, de acuerdo al Banco Central, crece en el largo plazo en torno a 2%. Ese es su crecimiento de plena capacidad. Hay discusión si es 1,9, si lo van a bajar a 1,8, si será 2,2. Eso es lo que nuestra economía puede crecer. Y ese es el gran problema de Chile, de América Latina y del grueso de la economía emergente, salvo estas excepciones que están en Asia, que es que no sabemos cómo crecer. Lo más impresionante es que cualquier economista le diría a uno, nosotros deberíamos tener capacidad de crecer. ¿Por qué? Porque estamos muy lejos de la frontera. Es cosa de copiar a Estados Unidos, es cosa de copiar a países tecnológicamente avanzados, pero no avanzamos, ¿no es cierto? Y ese es el tema profundo que tenemos, al cual también los economistas tenemos siempre respuesta, y me voy a referir a eso, respuesta más o menos siempre, dicen, no, la educación, la innovación, y tiramos 3 cosas rápidas para parecer inteligente, pero el problema es súper profundo a mi juicio. En el corto plazo, mercado laboral, la tasa de desempleo, esta economía crece poco, la tasa de desempleo en torno a 8%, 8-9%, no, nada nuevo. El empleo todavía no recupera los niveles prepandemia. Por eso la tasa de desempleo, esa línea roja, se ve un poquito más abajo. Es porque eso es el empleo sobre la población, porque siempre hay un lío con la cifra de desempleo. La cifra de desempleo son los desempleados sobre los que quieren trabajar. Están trabajando desempleados. Y los que quieren trabajar a veces se van. Miren, el alza de la tasa de desempleo, si la tasa de desempleo durante la pandemia, que sube a 13-14%, no sube más porque mucha gente se va de la fuerza de trabajo. Ya no quedó clasificada como desempleado. La tasa de empleo cae respecto a la población, esa línea roja, cae como de 60 a 45, 15 puntos menos de empleo respecto a la población. Pero el empleo sube 5 puntos, el desempleo, porque muchos se van y no vuelven, y no han vuelto, y por eso la tasa de desempleo. Hay quienes dicen que esto es una crisis, que no es crisis. Aquí hay varios factores. PGU hace que mucha menos gente mayor que recibe PGU esté en la fuerza de trabajo. Esto pasa en el mundo entero, pero incluso post pandemia, más jóvenes que estudian y por lo tanto reducen esto. Hay algunas cosas, la discusión fue, la verdad que para mí lo más importante es que esto es un problema, los empleos de calidad y que no crecemos, no quiero menospreciar, pero no estamos así con el desempleo, no está en las encuestas lo más alto, o sea, la seguridad y miles de otras cosas, los salarios pueden ser más importantes, pero el mercado laboral se ha comportado razonable y esto está pasando en el mundo entero. Esto apunta a pensar de que el Banco Central va a seguir bajando tasas, porque, y parte importante, esto es el crecimiento. Las cifras de crecimiento normales, el último trimestre dicen que bajaron, ¿no es cierto? Entonces todo más pesimista. Yo siempre uso las cifras ajustadas estacionalmente y eso da plano a lo mismo, si baja o no baja. Lo más relevante aquí es que el azul, que es consumo, que es 2/3 del PIB, ¿no es cierto?, hoy día no está contribuyendo al crecimiento. En los primeros trimestres negativo, bajo, está bastante débil el consumo. Y eso abre espacio, ¿no es cierto? La inversión también está, después de haber subido mucho, ha caído, vamos a hablar un poquito de inversión, ha caído un poco, hay espacio para que el Banco Central siga bajando tasas porque todavía estamos con actividad relativamente lenta y un poco más de impulso en una economía donde la inflación ha estado cayendo, está bien. Y aquí es donde tenemos nosotros la inflación, la única que queda alta, y les voy a mostrar, trato siempre de mostrarlo, nosotros es la línea verde que está arriba, que es la inflación de servicios, esa es la inflación de servicios. En Chile la inflación de bienes, que la amarilla ya está bastante baja, está en 1,5. La inflación de servicios está más cerca de 6, o de 5, está en 5, y la inflación total en 4 y tanto. Entonces tenemos
todavía hay un problema con presión en los servicios que no viene, ojo, y no viene de un problema salarial, porque el crecimiento del salario ha sido bastante moderado, ¿no es cierto? Pero es lo que uno está esperando que se desinfle un poco más para poder llegar a cifra 3. Tuvimos un inicio de año malo en materia inflacionaria. El año pasado cerramos muy bien, o sea, venía abajo. Este año hemos tenido varios meses que de repente ensucia las cifras, 4,5, pero en general yo creo que en los próximos meses, claro, hay toda una discusión cuando terminamos a fines de año, porque arrastramos cifras altas, pero deberíamos tener inflaciones relativamente más bajas y cayendo a 3% y normalizándose la política monetaria a una tasa cercana a 5% hacia fines de año. Déjenme hablar en los minutos finales, estoy por primera vez tomando la hora, me quedan 6, sobre el problema de Chile y más en el largo plazo. No tengo la solución. Si la tendría, no estaría parado aquí, estaría recorriendo el país en un tren. Pero sí creo que esto es preocupante. Este es el crecimiento desde el año 86. Saqué antes porque viene la caída del 12% y ensucia el gráfico. Pero Chile desde el año 86, y el otro del mundo, a precio de mercado, esto que crece en promedio a 2,5, entre 2,5 y 3 hoy día. Chile tuvo un periodo glorioso, cuando el rojo estuvo por encima del azul. Eso duró hasta el año 97, ¿no es cierto?, hasta que llega la crisis asiática. Nosotros creciendo muy por encima del mundo, que es normal, es esperable y es importante. Pasamos de ser una economía que era, por paridad de poder de compra, 24% del PIB, el año 90, el PIB per cápita de Estados Unidos, al 42% del PIB per cápita de Estados Unidos, el 2015. Ahora hemos guateado, ¿no es cierto? Ahora estamos en 38. ¿Por qué? Después viene un segundo periodo, viene la crisis asiática, que nos fue más o menos, pero después seguimos creciendo más que el mundo. Ese es un periodo que hay que tomarlo con un poquito de cautela respecto al anterior, porque es el periodo del boom de los commodities. O sea, con el cobre volando, ¿no es cierto?, con la inversión volando, ¿no? Igual ya no era lo mismo de antes, ¿no es cierto? Y después viene el periodo del guateo, y aquí hay una discusión cuando empieza. Entonces, a los que les gusta el gobierno de Piñera dice el 2014 con Bachelet, a los contrarios en el 2012 a finales de Piñera. Da lo mismo. Chile guateó y ha guateado con todos los gobiernos, y la única parte buena fue cómo salió la crisis asiática, porque yo estaba en el banco, de la crisis financiera, yo estaba en el Banco Central, espectacular, y de ahí la economía tiene que empezar a frenarse, que es normal. ¿Y qué es el problema que nosotros hemos tenido? Hemos tenido un problema, y hoy día la perspectiva del Fondo Monetario y lo que ha pasado desde el año 2012, 2014, es que la roja ha estado por debajo del azul, del mundo, ¿no es cierto? Nosotros deberíamos estar creciendo, acercándonos a una economía promedio, creciendo como el mundo más, acercándonos a Estados Unidos, y estamos creciendo menos. Y eso, sin lugar a duda, yo creo que es nuestro gran problema. Es un gran problema porque dice la economía es resistente, nos va bien, está todo bien, pero obviamente nosotros sabemos una economía con muchas carencias, la escasez de crecimiento es un problema. Es un problema que genera tensiones sociales, es un problema muy sencillo. Cuando uno no crece, la mejora de uno a costa de otro. Es redistribución. Cuando la economía crece, todos podemos crecer, todos podemos ser más felices y por lo tanto las tensiones son muy distintas. Entonces ustedes me van a preguntar qué es lo que pasa detrás de esto, y el último monito, la inversión, ahí es técnicamente, a mí me gusta medir la azul, que es mirar los números, es qué esfuerzo estamos haciendo al año en materia de inversión. Tuvimos, ¿no es cierto?, la época del boom, ¿no es cierto?, entre el 86 y el 90, con tasa entre 25 y 30%. Hoy día somos una economía que tiene una tasa entre 20 y 25, más cerca de 25. Entonces un año dice, este año crece la inversión, el otro año no, y compiten, ¿no es cierto?, los gobiernos. Es más o menos la misma. Hay inversión, no es que en Chile no hay inversión. Las empresas tienen que invertir, si alguien quiere sobrevivir tienen que invertir. O sea, eso es un dato. La pregunta es si hay proyectos como fue, por ejemplo, todo el impacto que tuvo la infraestructura, inversión minera que tuvimos en los 90, que obviamente ayudó a empujar el país mucho más allá. La inversión en construcción, en infraestructura, tiene lo que llamamos los economistas multiplicadores muy grandes. Porque no solo es como el gas, uno le dice, mira, si yo consumo, la persona que me vende gana ingreso y esa persona gasta más. No, pero la construcción, cuando se hace construcción, uno demanda a muchos sectores para poder producir.
Y eso irradia todo el resto de la economía. Y eso nos tiene bastante frenado. Y ese es el primer problema que todos dicen que tenemos, la permisología. No me gusta hablar de permisología, porque permisología es como un término cariñoso. Y a mí me parece que esto es más grave. Lo que nosotros tenemos en Chile, en muchos países, esto no es normal a Chile, pero en Chile de manera importante es un país donde se cumple la ley, ¿no es cierto? Y si uno anda haciendo tonteras termina en Capitán Java, ¿no es cierto? Entonces, para empezar, entonces, en Chile lo que nosotros tenemos es la captura del Estado por grupos de interés cuyo objetivo o su primera motivación no es el progreso del país. Así de simple. Nosotros encontramos, y si no están grabando, lo digo. Nosotros encontramos en organismos ambientales gente que pertenece a ONG y está comprometido ideológicamente, no digo que no haya que proteger el medio ambiente, pero gente que está comprometida ideológicamente, ONG cuyo éxito de negocio es que no haya proyecto. Entonces yo así puedo levantar más plata, si al final los incentivos y ganar para todo, ¿eh? Esto no es... Y eso es muy importante. Y tenemos además, encima de eso, y esto no solo pasa en el ámbito ambiental, pasa, ¿no es cierto?, con los pajaritos, pasa con las plumas y los restos arqueológicos, y al final podemos pasarnos enterrados y con grupos de interés. Muchos que defienden su propio empleo. Yo me imagino un grupo de burócratas que en algún momento uno los creó y le dijo, un grupo de burócratas que dice, si yo demuestro que todo está en orden, que yo no sirvo para nada, se acaba mi pega, entonces tenemos que trabar un poquito las cosas. Y con un problema adicional muy complejo, que esto es lo que se ve en algunos casos ambientales, que cuando hay un problema, uno apela, pero apela a los mismos que tomaron la primera decisión. O sea, quienes nos rechazan son a quienes apelamos. Y nosotros tenemos entonces, y esto... Todos decimos el Banco Central es lo más bacán. No, todavía no he terminado, te sentaste así a terminar, me tenía nervioso. Pero todos dicen el Banco Central independiente es lo más bacán, estoy completamente de acuerdo. Pero independencia sin rendición de cuentas es un desastre, es peor que la dependencia. ¿Por qué el Banco Central es exitoso? Porque ha tenido excelente presidente, eso lo sé. Pero ¿por qué el Banco Central es tan exitoso? Es exitoso porque rinde cuenta. Va 4 veces al año al Congreso. Si la inflación es 7%, lo que va a escribir aquí mi alumno en su reporte es que el Banco Central ha fracasado. Es obvio, rinde cuenta y tiene que comportarse. ¿A quién le rinde cuenta un funcionario que toma una decisión que puede ser incorrecta, que puede estar mal fundada? ¿A quién le responde? A nadie. Y si el ministro, que es su superior probablemente, lo llama por teléfono, esta persona acusa al ministro que está interviniendo. Y el ministro queda como un corrupto, porque resulta que era un primo en 2º grado, casado con una persona que es hermana de alguien que trabaja en esa compañía. Y claro, y el CIPER y todo, escribiendo así. Pero ¿dónde está? O sea, el problema de rendición de cuentas es muy grave. Por eso yo digo, la solución es tener un sistema que evalúe a esos evaluadores y que cuando cometan errores los castigue. 3 meses de sueldo. Si los incentivos funcionan. Pero aquí la gente se la lleva pelada. Y lo hemos visto en cuántos casos. Ese para mí es un problema grave. Ocurre en el mundo, en Chile ocurre con mucha fuerza porque nosotros somos muy ordenados. Creamos una ley, creamos una regulación y le ponemos una institución que la fiscaliza. Y tenemos burócratas, y tenemos gente, y tenemos independientes, y tenemos muchas veces en regiones gente que toma decisiones cuyo objetivo es ser diputado. Obviamente, y al final lo que están operando es para la campaña. Es un problema no menor, institucionalmente muy complejo. ¿No es cierto? Tenemos otro problema, América Latina. Voy terminando. América Latina. El problema de América Latina, y nos farreamos la oportunidad. El problema de América Latina, yo creo que está en el corazón su historia, su sistema político. Un sistema político presidencial de minoría que al final no termina haciendo nada. No hacen reforma, prima el populismo. Hoy día, más que nunca, prima el populismo. Esto pasa en el mundo entero, por las redes sociales y todas esas cosas. Pero, salvo Estados Unidos, que es discutible, no es presidencial como América Latina, los países en general son parlamentarios los países desarrollados. Y cuando hay crisis se van los gobiernos. Acá podemos sostener... El tema político no es menor. Yo creo que de primer orden y lo farreamos. Primero,
porque tuve un grupo de coléricos, por decirlo menos, tratando de redactar una cuestión con 8 banderas, 4 himnos y una cámara. Era chacota. Ellos ya se fueron al chancho. ¿Ah? Y todo disfrazado. Ah, qué atroz. Pero en fin. Y después vinieron otros bien vestidos, ordenados, toda la batalla. Se les pasó el tejo. Y tenían buenas reformas, algunas cosas políticas bastante buenas. Entonces podríamos, y nos farreamos la oportunidad. Nadie va a hablar de una convención ahora, ¿no es cierto? Pero nos farreamos la oportunidad en un sistema político donde no hay sentido. Vayan a preguntar qué pasa con las reformas políticas. Nadie quiere deshacerse. Hay que echar a la mitad de los parlamentarios, a todos los que son de partidos de menos 5%. Sean antiguos como la EC o nuevos como no sé cuál, se vayan, se acaben y se unan y se creen otras cosas. Pero eso, ¿qué político tiene incentivos si casi todos no quieren perder su espacio? Entonces, tenemos un problema político que es clave para poder hacer reformas. Hay problemas globales, con polarización, con populismo. Yo creo que tenemos problemas. Y siendo súper positivos con los manejos macrofinancieros, es muy difícil que nos voten. ¿No es cierto? Igual uno puede dar otra charla hablando de los riesgos, pero el problema que tenemos nosotros es de crecimiento, de progreso, que no sabemos para dónde apuntar. Y inventamos una cosa, inventamos otra, pero la verdad que estamos... Y eso es un problema que además va generando conflictos sociales que obviamente amenazan aún más nuestra capacidad de crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, debo decir que harto interés en preguntas, así que vamos a tratar de... aquí está complicada la cosa porque tengo muchas cosas, pero vamos. Voy a tomar de las últimas palabras que dijiste. Hay una pregunta específicamente respecto a esa captura que hablaste. Y también la podemos linkear con el tema que hablaste del tema político más allá de Latinoamérica. ¿Cómo se liberan los países y el país de eso y cómo esperas que se avance en materia de anticaptura, digamos? Es súper complejo porque, de hecho, nosotros vamos a tener en la universidad unos seminarios sobre estos temas. Tema ambiental, monumentos nacionales, discutir. Y siempre cuando uno llega a la solución no es trivial, no es deshacerse, porque uno quiere que haya protección al medio ambiente, uno quiere que haya protección al patrimonio. Esta captura va más allá, no sé qué, pero pasa en los manejos de los puertos también, ¿no es cierto? Y los prácticos. O sea, esto no tiene, es muy amplio. Ahora, es muy complejo. Argentina están haciendo un esfuerzo, bueno, que amigo mío, el ministro Schwarzenegger, que vino acá, que él tenía toda esta lista de cosas que hacer para simplificar. Vamos a ver cómo le resulta, porque ya tiene muchas, pero tiene mucha capacidad de hacer los cambios porque es un país que está bien arruinado, entonces como bien fácil construir instituciones, ¿cómo le resulta? Yo creo, y creo que la primera cosa, he hablado con abogados, les digo que lo que hay que pensar es cómo hacer rendir cuentas a las autoridades que toman las decisiones. No puede ser, y podemos citar cada uno de nosotros 4 o 5 casos de arbitrariedades donde no hay manera de que la autoridad responda. Entonces una acusación por prevaricación o simplemente un tribunal que diga, mire usted, un seremi de no sé qué, obró y su argumentación para tomar esa decisión no se ajusta a la ley, usted pierde 3 meses de sueldo. Usted queda despedido o despedida. Esta cuestión es para todos lados. Entonces dice eso y al final los incentivos funcionan. Si yo sé que me la voy a llevar pelada, hago lo que sea. Y si eso además me favorece dentro de mi círculo político y tengo alguna esperanza de llegar a ser alcalde, ¿no es cierto? No tengo nada que me controle. Pero si me dicen, no, a usted le va a costar económicamente, le va a costar su trabajo, su reputación, yo creo que cambia. La pregunta es cómo hacer eso. Porque después uno dice, sí, creemos un organismo que fiscalice esto, pero ya después, ¿qué hacemos con el organismo? Y no es fácil. Círculo. Y puede tener WhatsApp con gente que no es muy buena. Entonces, bueno, esa pregunta se vincula porque tú atribuyes eso mucho al espacio de crecimiento. Hay muchas preguntas respecto al crecimiento. Dijiste algunas cosas en la misma conversación respecto, por ejemplo, a que no sabemos crecer.
¿Qué nos falta para ser más competitivos? Y tú que eres un hombre de carrera, de hecho nos conocimos así hace mucho tiempo, un hombre de carreras, ¿qué le ha faltado a la estrategia Carrera Chile para volver a tener, ser competitivo y llegar en buen lugar a la meta? Nosotros tenemos un problema, América Latina en general también, y viene nuestra historia. Y viene nuestra historia. Yo estaba leyendo un libro que es largo, es Delirio Americano, Carlos Granén, genial, en el que cuenta todo nuestro drama a partir como de la historia política de América Latina, que cuando nos independizamos de España, nuestro mayor enemigo fue el capitalismo de Estados Unidos y el individualismo, mientras nosotros, todo el siglo XX, queríamos crear al hombre nuevo. Y eso marcó todo nuestro desarrollo. Nosotros, nuestra región y Chile son países con profunda vergüenza de ser capitalista. Nadie anda diciendo en Estados Unidos no conversa con nadie, ya, capitalista. Acá dice, sí, capitalista. Entonces, como, no. Y la gran empresa, no, allá no, Jeff Bezos, llega y todo, más allá de lo que podemos criticar, ¿no es cierto? Pero todos lo siguen, acá llega uno de los grandes y dice, no, tú hiciste algo. O sea, hay un problema muy complejo y eso transpira la política, transpira la legislación, transpira la regulación. ¿Y qué es lo que al final somos nosotros? Small is beautiful. Entonces todo lo que hay que hacer es favorecer a los chiquititos y todo porque el otro se lo van a comer. Y empezamos, y lo que generamos, este es un problema en México. México es dramático, para mí es el mejor ejemplo. Y lo que nosotros empezamos a generar es una dualidad en la cual hay poca reasignación de recursos. La productividad crece porque o somos más productivos o porque los recursos se van a las zonas más productivas. Y eso explica casi la mitad del crecimiento en Estados Unidos. La destrucción creativa, que se acaban empresas, se achican y se van a los sectores más productivos. Nosotros tendemos a tener, es un estudio que estoy haciendo, pero no tenemos todavía todas las cifras, tendemos a tener mucho más estabilidad, mucho menos creación destructiva y mucho que tiene que ver con esto, con que al final tenemos un montón de líneas para apoyar y uno puede vivir su vida con una cosita chiquitita con apoyo del Estado. Necesitamos mucho más dinamismo en eso, dinamismo que uno ve en el lugar más productivo, con mayor crecimiento, productividad, que en el corazón del ¿Y cuál es la tecla para ese dinamismo? ¿Ah? ¿Cuál es la tecla que hay que tocar para ese dinamismo? Esto, más que tocar tecla, yo lo que, aquí sí que hay que, no es popular, yo creo que hay que evitar el exceso de distinguir, es difícil decirlo políticamente correcto, de distinguir en políticas de acuerdo a tamaño, cosas así, que empezamos nosotros a crear espacio, ¿no es cierto? Y esto no solo, y que la micro, ahora hay toda una discusión, por ejemplo, y el uso del efectivo, entonces, ¿qué pasa con los más chicos? O sea, todos deberían competir sobre las mismas bases, todas las empresas. El gran éxito de una empresa, o uno de los grandes éxitos, es crecer, es ser grande, es tener un gran negocio. Eso es lo importante. Y eso es lo que nosotros deberíamos, yo no diría favorecer, pero por lo menos tener una cancha pareja para eso. Y tenemos un problema que más o menos, acá somos campeones, y tenemos un problema que además a la empresa también le empezamos a meter una cantidad de restricciones, legislación, que los directorios gastan 3/4 partes en entender las nuevas leyes, y un cuarto en el negocio. Entonces, y andamos todos asustados. De repente se nos sale una grosería y se nos aplica una ley. Tenemos varias preguntas respecto a Chile en específico. Hablaste, voy a resumir algunas cosas que dijiste. IMASEC plano, empleo no en niveles prepandémicos, sin embargo dices que no hay crisis. También hablaste de la inflación debería volver a niveles razonables, creo que fue lo que dijiste. ¿Cómo estás viendo la proyección y estimación de crecimiento para el 2025 a nivel local? Vamos a seguir a lo mismo. Si todo anda bien, 2025 hace entre 2, 2,5. Entonces, depende un poquito con la fuerza que va a ese final de año, pero son todas casi cosas estadísticas. Entonces yo creo que el próximo año, un año entre 2, 2,5%, uno no ve mucha fuerza.
no significa ni que estamos estancados, ni que es un desastre, pero no hay motores. Y uno piensa en motores, ¿no es cierto? El litio, el hidrógeno verde, estas cosas son cosas que toman tiempo, que en algunos casos están enredados, y que Chile tiene una tremenda oportunidad, igual todos nosotros estamos con todo lo que significa. Chile, cuando uno era chico y decía, ¿para qué Dios nos regaló ese desierto que no sirve para nada? Y hoy día lo podemos llenar de paneles y cosas eólicas, no sé, que hay un pajarito, ¿no es cierto? Pero se puede hacer mucho. Y yo creo que hay que tomarlo con convicción y echarle. Y para eso, ayudar un poquito a la certeza, no es la facilidad ni regalar, a la certeza jurídica de la inversión. Y de que uno sepa que puede hacer algo, que puede estar haciendo un proyecto que hace una tremenda inversión por 5 años para tener un proyecto y que va a terminar funcionando si lo hace bien. Respondiste justo varias preguntas que hablaban sobre eso, sobre cuánto pesa la incerteza, la incertidumbre en el tema del crecimiento y cómo lo veías tú. Sin embargo, también hay otras preguntas que apuntan a eso de que dijiste que hay el Banco Central ha estado bien en el manejo de la política monetaria, pero aquí hay una pregunta que dice, si bien lo ha manejado bien, ¿falta algo mejor o seguimos caminando a paso tortuga? No, yo creo que en algunos minutos yo públicamente pensé que el Banco Central podría haber ido un poquito más rápido y hoy día podríamos estar con un escenario bastante similar al actual, con un poquito más de crecimiento probablemente, pero en el margen y con tasas 50 puntos más abajo. Se le enredó después con o sea, me parece que lo que ha hecho este año es lo que corresponde porque ha tenido malas noticias. Yo el año pasado era un poquito más rápido. La verdad que eso es lo más importante. El Banco Central es como bien trivial lo que hace. Si baja 25 no en una reunión y se van a los sesos y trabajan harto. Yo estuve en eso, yo está todo el día y se va a la casa así preocupado, así 25, 50, para arriba, para abajo. Pero el Banco Central tiene una gracia que yo creo que ha demostrado y que ha demostrado la banca central del mundo, que además da confianza de que esto no se va a descarrilar. O sea, como digo yo, ¿cuál fue un poco la gracia de Greenspan en Estados Unidos, con las críticas que uno puede tener, muchas cosas? ¿Cuál fue la gracia? Que cuando hubo crisis, uno dijo, se echó el país al hombro y lo sacó. Y es un poco lo que ha pasado. Tuvimos COVID, no quiero ir a la crisis financiera, porque es un caso especial, ¿no es cierto? Pero del 2009, pero tuvimos COVID, ¿no es cierto? Y el Banco Central fue clave. Tuvimos el estallido social. El estallido social estaba escoto, y el Banco Central sale y dice, mensaje aquí, yo me voy a encargar de que, a pesar de que tengan bloqueadas todas las calles, no va a haber bloqueo a nuestro sistema financiero y vamos a funcionar. Y eso yo creo que es súper importante. O sea, como hablábamos en el 82, la FED subió la tasa y todos los países colapsaron. México tuvo un colapso en el año 94 y andábamos todos nerviosos. Y después vino la crisis asiática, chiquitita comparada a cualquier cosa, y nos pegamos en la cabeza. Hoy día podemos decir, eso es etapa superada. Y yo creo que es súper poderoso. No quiero garantizar, porque el día de mañana acá las cosas van a decir, sí, pero en general estamos súper preparados. Así que yo creo que ¿qué más puede hacer? No es tanto más lo que... Y si quiere hacer más cosas que no le corresponden, empieza a enturbiar su rol como organismo técnico independiente, preocupado de la estabilidad financiera y la estabilidad de precios. Te escucho más bien, no sé si optimista, pero por lo menos no siento en tu relato muchos espacios críticos. Ahora, me gustaría sí saber si hay elementos que te preocupan. Acá hay preguntas sobre, por ejemplo, el mercado inmobiliario, cómo ves ese tema, cómo es el tema de los hipotecarios. ¿Hay elementos de la economía local que te preocupen? Hay dos cosas. Es cierto que yo soy como optimista comparado a mis colegas y a muchos colegas, que el riesgo, para que lo inviten, pero y comparado también a una cierta percepción pública, política en el país que reviste cierto grado de incomodidad. ¿No es cierto? Hay como, y lo vimos nosotros, como dije yo alguna vez, una generación que lo tenía todo, que lo perdió, ¿no es cierto? Estábamos como enredados. Pero también soy optimista en eso. Y voy a decir una cosa respecto de Chile. Tenemos el gobierno más de izquierda de la historia de Chile junto a Salvador Allende. Desde nuestra independencia, los dos gobiernos más de izquierda en el discurso. Más allá de su capacidad de gestión,
Este gobierno es socialdemócrata. Es totalmente socialdemócrata. Uno me van a decir, es que es por aprovechamiento. Me da lo mismo, si es convicción, cada uno tendrá su evaluación. De facto, este país es sólido. Este país es sólido. Quienes venían a refundarlo, quienes en algún momento quisieron hacer la retroexcavadora, hicieron tontera. Hay gente que se hacen políticas públicas malas. Si esto no quiero decir que somos libres de todo. Pero el corazón al final, seguimos igual, y esto es súper fuerte. Y esto es un fenómeno, de nuevo, no solo Chile, global. En Brasil, ¿se acuerdan cuando salió Bolsonaro? Todo asustado. Aquí va a seguir. Los homosexuales los va a poner en la pared, los va a matar, y va a quedar la escoba. Todo. Y el gobierno hizo una reforma de pensiones buena, hizo temas tributarios buenos, pasó por haber hecho sus cosas. Estados Unidos tuvo a Trump. Ahora, su segunda versión está un poquito más recargado. Pero somos... Y es lo que... Esta es como mi reflexión de cientista político aficionado. Los cientistas políticos tienen esta teoría del votante medio, que siempre al final la gente se distribuye alrededor del medio, apunta al medio. Y salen los del medio. Hoy día ya no salen los del medio. ¿Por qué? Porque los sistemas políticos toman una parte de la distribución y eligen al candidato ahí, normalmente más extremista que el medio. Porque uno tiene, si uno es de izquierda, tiene que ponerse más a la izquierda para poder agarrar a toda la distribución, y pasa lo mismo. Entonces tendemos a polarizarnos, tenemos un mundo polarizado, pero una vez que empiezan a gobernar se van al medio. ¿Por qué? Porque es lo que el país les pide, porque es lo que tenga que hacer el Congreso, con todas las dificultades. De manera que yo creo, que... ¿Pero qué te preocupa? ¿Hay algo que te preocupe en específico, algún sector en específico, algo? En estos momentos, mi mayor preocupación es la Copa Libertadores. Pero a mí me preocupa el entorno político. Ya. Porque si bien yo digo, miren, en Colombia gobierna Petro, ¿no es cierto? Tuvimos a Mujica en Uruguay, que fue... O sea, y Bolsonaro en otro lado. Y yo creo que... Entonces, tengo optimismo, pero creo que la corrosión del sistema político, creo que el estallido social no podemos menospreciarlo, no podemos glorificarlo, pero no podemos despreciarlo, la manifestación del descontento. Y eso, yo creo que si no reconocemos y no nos damos cuenta de que necesitamos, y por eso es la política, la economía resiste, no vamos a poder pasar reformas para crecer más. Vamos a tener un país polarizado que de vez en cuando va a tener estallidos, va a tener problemas, no somos capaces, el problema para resolver problemas tan graves como la delincuencia, eso es absolutamente preocupante. El narcotráfico, o sea, esos problemas son... ¿Y qué hacen? Terminan corroyendo a la sociedad, terminan corrompiendo jueces, corrompiendo políticos, y eso a mí me preocupa. Y eso a mí me preocupa por la repercusión que tiene nuestra capacidad de progreso. Pero si lo mezclo con el tema del crecimiento, estamos a niveles de crecimiento, tú lo dijiste, no sé si moderado o bajo, no sé cuál, no me acuerdo muy bien el concepto, pero ¿de dónde se saca la plata, básicamente, para llegar a ciertas políticas públicas que son necesidades, por ejemplo, que se han planteado justamente en los capítulos que estabas hablando, en el estallido social? ¿Dónde Chile puede financiar políticas públicas que puedan dar mayor certeza y tranquilidad a nivel local? Hay dos cosas. La primera, hay espacio. Para subir impuestos, limitado. Políticamente no hay acuerdo y terminamos raspando la olla, le subimos los impuestos de 40, podemos subir los 50% a las personas y eso recauda 0,2 del PIB, o sea, 0,3. Podemos poner cosas aquí, hacer algunas cositas allá. Yo creo que hay que mejorar los temas de evasión. Yo tengo una obsesión. Y mi obsesión es que todo en el mundo sea digital y nadie esconda la plata. Es decir, que tenemos que limitar todo lo que sean las transacciones en efectivo, limitarlo seriamente. Ya, como lo hacen los países desarrollados, aquí la gente va a comprar al distrito de lujo con billetes, porque tienen contadores de billetes. ¿Y cuál es la solución chilena? Es que esa tradición, más atribución a la UAF. Sí, pero no le dan ni más presupuesto. Y después dicen, secreto bancario, vaya a pedírselo al juez. En Chile uno necesitará ver a 10.000 personas para el tema del secreto bancario. Hay jueces que estén capacitados para abrir 10.000 cuentas. Y hoy día con la inteligencia artificial podemos aprender y hacer muchas más cosas sin intervención arbitraria humana y poder tener una sociedad más decente. Si eso es lo que necesitamos.
Necesitamos tener un país más correcto. ¿Y qué es lo que...? Ayer leía yo un diputado, voy a hacer un ejemplo, y cómo ha evolucionado mi manera de pensar. Ayer yo leí un diputado que decía, mire, legalicemos la marihuana para declarar, para disminuir el delito. Entonces yo soy totalmente partidario de legalizar la marihuana, pero no por eso. En algún momento dije, legalicemos toda la droga y se acaba el delito. No se acaba el delito. ¿Por qué? Porque los grupos delictuales grandes, los delincuentes, tienen líneas de negocio y eligen la línea de negocio de acuerdo al costo relativo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una línea de negocio es vender droga. Si no ganan ahí, van a ir a raptar gente. No se van a ir a trabajar a un supermercado o a Uber. O sea, no lo van a hacer. Y esto yo lo aprendí. Esto lo aprendí conversando con gente sobre las maras en Centroamérica. Cómo se mueven, cambian. Y porque soy testigo y responsable en cierta medida, lo digo hoy día con el alcalde, que en esa época Cristóbal Liria estaba en la prevención del delito, estábamos en el banco. ¿Se acuerdan cuando se robaban los cajeros? Sí. ¿Y qué hicimos nosotros? Pintarlo adentro, que uno se roba un cajero y le cae una tinta, empotrar los cajeros. Y esos fueron a trabajar, bueno, se fueron a hacer portonazo. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado cómo lo hacemos, pero yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es subir el costo para todas las líneas de negocio de la actividad delictual. Por eso yo creo que hay que relajar el secreto bancario. No puede ser que una persona tenga entrada en billete. No, si es que le dijeron, los Hermosilla, se lo dijeron a UAF, no hay capacidad de procesamiento. Si esto hoy día con inteligencia artificial, 3 gallos computer science, en 5 minutos hacen y le llega la carta de Hermosilla a la semana. Si tenemos acceso directo y no que lo estén informando, podemos usar mucha tecnología para esto. Y eso es lo que tenemos que subir. Y eso es un problema, porque además tiene que ver con otra cosa, que si tú quieres preguntarme, una cosa que una discusión antigua en economía hay que ver, se llama la asignación de talento. ¿En qué gastamos nuestro tiempo? Si gastamos nuestro tiempo en estar preocupados de la seguridad, preocupados de esto, ¿qué nos queda de esfuerzo para andar tranquilos? Y esas son cosas que van, no decir medio punto el PIB de crecimiento, ni inventar cosas, pero eso va mejorando, cambiando de manera muy importante la calidad de vida. Y todo lo que te he dicho es gratis, hasta ahora. Entonces uno puede hacer, si no todo es gastar y regalar, que en muchos casos es importante. Oye, yo voy a agradecer la cantidad de preguntas, ya estamos casi en los últimos minutos, pero hay 2 preguntas que creo que es importante hacerte. Volviendo dijiste resiliencia, crecer, ¿qué lugar del mundo te parece hoy día interesante en términos de crecimiento? Es que en Asia es muy activo, pero Asia tiene una característica que nosotros no tenemos, y esto creo que es importante como para separar la cosa. Que podría haberlo tenido en su momento Latinoamérica si no se hubiera dedicado, ¿no es cierto?, a la sustitución de importaciones y todas estas leceras que muchos me dicen, no, pero no pueden criticar tanto al pasado, pero efectivamente tal vez si hubiera vivido en esa época hubiera sido como esos cepalinos, también un economista, pero la verdad es que nos estuvo muy descarrilado porque no miramos para afuera. Asia miró para afuera y hoy día Asia es un gran hub de producción. Hay productos que se traen las partes de 80 lugares distintos y eso ocurre en su inmensa mayoría intra-Asia. Acá es imposible. Chile no va a estar en una cadena de valor. Nadie va a traer un pedazo de batería para acá para sacar una cosa para allá, porque estamos lejos. Estamos muy, muy lejos y tampoco somos centros de consumo muy bollantes. Por lo tanto, me gusta mucho lo que pasa en Asia. Yo les reconozco mucho lo que ellos hicieron desde una estrategia de mirar, crecer afuera. Hoy día los países más avanzados de Asia, como Corea, tienen problemas. Yo siempre le digo a la gente que habla de política industrial, hagamos política industrial. La política industrial en Asia creó los grupos económicos, por lo tanto no es trivial hacer las cosas. Todo el mundo trata de simplificar, pero son zonas de donde podemos aprender. ¿Y cómo ves a Estados Unidos? No, es que lo que pasa es que yo soy como pro-yanqui. En corto, porque estamos... No, ellos van a tener un problema político grande. Esto es una opinión política. Yo creo que económicamente no hay un gran descarrilamiento, pero hay una tensión súper grande, social, valórica, súper fuerte en Estados Unidos. Porque, a diferencia de la elección anterior, Trump hoy día llega con todo el poder sobre el Partido Republicano. La vez anterior tuvo que pactar
con los moderados, ¿no es cierto? Y tuvo un vicepresidente que no le volteó la elección. No sé, está loca. Y les voy a decir una cosa, yo no sé qué va a pasar. Si Kamala Harris gana, MAGA va a decir y va a hacer unas grandes manifestaciones de que le robaron la elección. No, ese país también tiene sus problemas. La economía va a seguir funcionando y vamos a seguir operando. Lo siento por mi hijo y mi nieto que viven allá y están más preocupados que yo, pero Esta es la última pregunta. Voy a tomar tus palabras. La economía tiene que seguir funcionando también localmente. Hablaste de tus preocupaciones políticas, de los temas burocráticos o regulatorios, el exceso de regulación muchas veces que termina comprimiendo el crecimiento, algunas faltas de temas de inversión, algunas preocupaciones también locales. Y aquí la última pregunta, y creo que es importante para ti, como también para quienes están acá, dice, en este contexto que tú planteas, ¿qué debemos hacer los empresarios y economistas y todos vinculados al tema para convencer al mundo político de tomar medidas en Chile para aumentar la materia de inversión extranjera localmente? Muchas cosas, pero voy a mencionar la primera que se me vino a la cabeza cuando lo dijiste. ¿Qué podemos hacer los economistas? Hablar, no ser tan arrogante y hablar con cosas interesantes. Pues si yo me pongo a hablar aquí de la educación, miles de problemas en la educación, pero tenemos que hacer educación, innovación y el R&D y todas esas cosas que dan para salir del paso, se puede hacer. En el mundo de la empresa, a mi juicio, esto es secado, no es una respuesta que tengo un paper para firmarlo, pero una cosa fundamental y que tiene que ver con la legitimidad de la empresa, con la legitimidad del capitalismo, con la legitimidad del negocio, o el emprendimiento, como se dice hoy día, porque usamos palabras más, pero con la legitimidad de los negocios, es la atención al cliente y el postventa. Es donde tenemos los peores problemas en materia de trato y donde la gente se molesta, desconfía y dice... Y es una cosa que es la competencia la que lo impulsa. Uno llega a Estados Unidos, ¿no es cierto? Llega, se compra algo en Amazon y no encuentra, no llegó, o no llegó, uno le dice no llegó y se lo mandan de nuevo. Y llega 3 días después el que venía, uno le dice, hoy me llegó el otro, no importa, le dice, no importa. Acá eso no pasa. Ahora eso tiene que ver con escala y con competencia, no una cosa de buena voluntad, ni que esos son bacán. Tiene que ver con que nos quieren perder con Alibaba, Temu y todas esas cosas. Pero es súper importante, porque ¿qué es lo que pasó con el tema de Enel recién? ¿Qué es lo que pasó? Que la gente o sea, cuando uno toma el teléfono y le contesta un robot idiota y lo empieza a mandar por 8 apretadas de botón, después uno dice, no sé cómo devolverme, y llama de nuevo, y pasa otros 15 minutos contestándole al robot. Yo descubrí uno que le preguntaba, y si uno le hacía una pregunta difícil, me mandaba un humano. Entonces le hacía preguntas, diversas. La primera pregunta le hacía era súper difícil, le decía, esto no lo puedo contestar, lo voy a pasar con una operadora. Y llegaron operadora. Y el humano al final. Yo creo que es súper, no, pero no es menor, la atención al cliente, el delivery, el trato a la gente. Yo voy a decir que, abuelo pájaro, como consumidor, creo que, por ejemplo, es de las virtudes del Mercado Libre, que es su capacidad de cumplirle a uno lo que le dijo. O sea, alguno puede, pero esto, no estoy auspiciado por ello, pero es lo que al final va. Entonces la ciudadanía empieza a molestarse y empieza a decir al final, todo esto es la élite, los poderosos, los grandes empresarios que quieren sacarme todo, que quieren venderme para qué, para enchufarme algo. Y al final igual tenemos la tele, vivimos bien. El mundo vive bien. Hay una gran discusión de que como éramos con 20 años atrás. El mundo es increíble. Hoy día hay una discusión. En la universidad, hace 10 años atrás, el gran tema era que todos tuvieran un computador. Hoy día la inmensa mayoría llega. Es un problema bastante menor. Todos tienen cómo comunicarse con esto. O sea, hoy día hay un otro mundo. Pero si al final uno tiene esto, no le funciona y estamos... Esos son los empresarios. Preocuparse de a quién uno está atendiendo. ¿Y como economista? ¿Economista? Nosotros tenemos que trabajar, pensar y proponer. Primero, y hay que entender que yo creo que está subyacente en lo que he dicho. El problema me carga multifactorial, porque todo es multifactorial.
El problema es multidisciplinario. El economista no se la puede solo. Creo que hoy día los abogados son súper importantes. Lo único que yo le exigiría al abogado es que nos ayude a construir algo que no le dé más pega al abogado, porque ellos también hacen sus cosas y todas las cosas para poner a otro, no sé, pero construir instituciones, entender de la sociología, de la antropología. El problema hoy día nuestro, ¿y por qué? Porque crecer en la primera fase es fácil. Abrir la economía, reducir la inflación, ¿no es cierto? Establecer el capitalismo. Hoy día es muchísimo más complejo, y el problema es que si nos come el populismo terminamos haciendo cosas mediocres, que no aportan y que solamente ayudan en el tema de los votos. Muchas gracias, José Gregorio, muchas gracias por esta conversación, un aplauso por favor. El crecimiento como una responsabilidad de todos. Te agradecemos y agradecemos a los que están acá, la presencia y también a los que estuvieron a través de streaming. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta nueva conversación de economía y actualidad, donde nos vamos con una mirada completa de Chile y el mundo. Muchas gracias. Mucho gusto de haber estado aquí, mucho gusto haberte visto de nuevo. La vez anterior que la vi, yo andaba con menos ropa porque andaba corriendo. Fue en una carrera, ella nos acompañaba. Cruzamos Chile entero. Exactamente. Sí, así fue. Muchas gracias a todos y espero verlos pronto.